Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. En el día de hoy vamos a hablar de un concepto que es bastante conocido en los ámbitos de la Rosacruz Iniciática, que es la pansofía. Y seguramente ustedes se preguntarán, ¿qué es la pansofía? Bueno, la pansofía es un saber integrador que tiene la característica de involucrar a todas las áreas del conocimiento humano y por lo tanto ninguna disciplina humana le es ajena. Siendo así, los sabios de antaño no solamente eran filósofos, sino también que eran artistas, científicos, políticos, educadores, religiosos, etc. Esta es una característica propia de las culturas tradicionales que buscan integrar y unificar el conocimiento de un modo coherente en función de un propósito último, es decir, de lo trascendental. Este, como decía al principio, es un concepto eminentemente Rosacruz. Incluso la palabra está muy asociada a un educador y filósofo que estuvo involucrado en el movimiento Rosacruz, que fue Comenius, y que se compone de las palabras pan, que significa todo, y sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, estamos hablando de un saber total. Soy hombre y por lo tanto nada de lo humano me es ajeno. Esta frase antigua, tomada de una obra de Publio Terencio Africano, podría ser el lema central de esta pansofía de corte iniciático, donde caben el arte, la ciencia, la religión y la política, pero también todos los ámbitos del quehacer humano, todas las disciplinas: la educación, la economía, la arquitectura, la alimentación, la agricultura, la técnica, los diferentes oficios, etcétera, etcétera y más etcétera. En otras palabras, estamos hablando de un saber unificador. En nuestros días pasa algo que está en las antípodas de esto, que el conocimiento está compartimentado y en propiedad de los especialistas e incluso de los hiperespecialistas, que son sabios en una pequeña porción del conocimiento pero que ignoran todo lo demás, por lo cual es muy difícil establecer vasos comunicantes entre las diferentes disciplinas. Sobre los especialistas hablaba el gran Ortega y Gasset y decía: antes los hombres podían dividirse sencillamente en sabios e ignorantes, pero el especialista no puede ser subsumido bajo ninguna de esas dos categorías. No es sabio porque ignora formalmente cuanto no entra en su especialidad, pero tampoco es un ignorante porque es un hombre de ciencia y conoce muy bien su porciúncula del universo. Habremos de decir que es un sabio ignorante, cosa sobremanera grave, pues significa que es un señor el cual se comportará en todas las cuestiones que ignora, no como un ignorante, sino con toda la petulancia de quien en su cuestión especial es un sabio. Bueno, las palabras de Ortega y Gasset sobre estos sabios ignorantes o sencillamente ignorantes ilustrados están más vigentes ahora que cuando las escribió hace más de 90 años atrás. Entonces, siguiendo con lo que veníamos diciendo, esta hiperespecialización contemporánea nos puede llevar a pensar que ningún sistema podría ser capaz de integrar y unificar el conocimiento. No obstante, si entendemos a todas las disciplinas humanas como partes interrelacionadas de un conocimiento supremo, lógico y coherente, y sobre todo con algo unificador que le podemos llamar alma, podemos empezar a descubrir que este saber total verdaderamente existe, y aunque no ha sido sistematizado ni sintetizado, está muy presente en la filosofía integral que brinda la tradición unánime o sabiduría antigua. A veces tratamos de entender esto imaginando un cuerpo geométrico, una pirámide con 4 caras: arte, ciencia, religión y política, que son en cierto modo un resumen del conocimiento, una síntesis de las múltiples vías del desarrollo humano. Estas 4 caras de la pirámide, las cuales se muestran bien separadas en la base, a medida que vamos ascendiendo hacia el vértice, se van acercando hasta alcanzar la unión, la concordancia que se da en la cúspide. De este modo queda explicado con un ejemplo sencillo que la verdad suprema se puede alcanzar por diferentes senderos, cada uno de ellos adecuado a diferentes tipos de seres humanos. Lamentablemente, si hacemos un repaso de las 4 caras de la pirámide, nos vamos a dar cuenta que las 4 están en franca decadencia, y no sería erróneo hablar de una política degenerada, de un arte degenerado, de una religión degenerada y de una ciencia degenerada. Por lo tanto, cuando la filosofía iniciática habla de
regeneración no se refiere solamente al ser humano como individuo, de regenerarse como seres individuales, sino también está hablando de una regeneración universal de todos los estamentos, de todas las instituciones, de todas las disciplinas. La regeneración individual es inseparable de una regeneración comunitaria. Religión implica volver a unir algo que primordialmente fue una misma cosa y no tiene nada que ver con instituciones cristalizadas que no están brindando hoy en día herramientas eficaces para que el ser humano descubra su propósito existencial. Desde una perspectiva iniciática, religión significa reintegrar. En cuanto a la política, por supuesto no estamos hablando de la politiquería inconsciente y corrupta a la que estamos tristemente acostumbrados, sino a una nueva política que debe surgir de la conciencia. Desde lo iniciático, política remite en primer lugar a polis y significa reencontrar el rumbo como comunidad, construir puentes y sobre todas las cosas restaurar. La ciencia no debería basarse solamente en lo físico y tangible, sino también en lo metafísico, en aquellas leyes decisivas para el desarrollo del potencial humano. Y hablamos de desarrollo no solamente físico, sino también metafísico. Necesitamos pues una ciencia consciente y compatible con la vida espiritual. Desde una perspectiva iniciática, ciencia significa redescubrir. El arte tradicional alude a un conocimiento superior a través de la belleza, la plasmación creativa de los arquetipos y de la naturaleza del alma espiritual que se manifiesta en oposición al arte profano, fundamentado, mercantilizado, está basado en las bajas pasiones y en el caos de la mente de deseos. El divino Platón manifestaba que la contemplación de lo bello nos pone en contacto con nuestra belleza interior, la cual está ligada a nuestra chispa divina, es decir, a nuestra naturaleza trascendente. Por esta razón, el arte sacro se fundamenta en la representación física de conceptos metafísicos que se vinculan a lo bueno, a lo veraz, a lo justo, instándonos a ser mejores y ayudándonos a despertar la conciencia. Entonces, desde una perspectiva iniciática, arte significa contemplar, es decir, mirar lejos o ver más allá. Por lo que estamos viendo, este enorme conocimiento pansófico no deja nada afuera, todo lo integra, todo lo conecta y en cierta forma, en cierto modo, ese es nuestro propósito como nobles caminantes de este sendero, vinculados a la tradición de la filosofía iniciática que, como decía antes, está impregnada, totalmente vinculada a esta pansofía, a este conocimiento universal, a este saber integrador que es propio de una tradición cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo, en este nuevo episodio del Aula Abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Si les interesan estos contenidos, los invito a suscribirse al canal, presionar la campanita para recibir las notificaciones y si quieren profundizar un poco más en todo esto, pueden inscribirse como estudiantes en nuestra Orden Rosacruz Iniciática en www.rosacruziniciatica.org. Y ahora les mando mis mejores deseos de paz profunda.